Tenía las manos metidas en agua fría, fregando los platos de la cena que ni siquiera había comido, cuando escuché las palabras que me partieron en dos. Mamá, eres un peso para esta familia. Me quedé paralizada. El plato resbaló entre mis dedos y golpeó el fondo del lavadero con un ruido sordo. Sentí el agua helada salpicando mi blusa vieja, esa que uso para las tareas de la casa, la que tiene una mancha de aceite que nunca pude quitar. Cerré la llave. El silencio de la cocina se volvió pesado, como cuando está por caer una tormenta. Me di vuelta despacio. Valeria estaba parada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. 35 años tiene mi hija, pero en ese momento su cara me pareció la de una extraña. Tenía esa expresión dura, esos ojos fríos que había empezado a poner cada vez que me miraba. Detrás de ella alcancé a ver a Fernando, su marido, sentado en el sofá con el celular en la mano, haciéndose el que no escuchaba nada. ¿Qué dijiste? Apenas me salió la voz. Sentí un temblor en las piernas, ese que me da cuando me altero, el que me recuerda que ya no tengo 20 años. Lo que oíste, mamá. Valeria se acercó, pero no para abrazarme. Se acercó con esa forma de caminar que había aprendido en los últimos años, como si fuera la dueña de todo. Ya no puedes seguir aquí. Estorbas. Te la pasas con tus historias viejas, cansando a los niños. Fernando ya me lo dijo, está harto. Yo también estoy harta. El pecho se me apretó. Intenté tragar, pero tenía la garganta cerrada. Miré el piso de la cocina, esas baldosas que yo misma había fregado miles de veces en 40 años. Había una rajadura pequeña al lado de la estufa, de cuando se le cayó a Valeria una olla siendo niña. Me acordé de ese día. Le había dicho que no se preocupara, que lo importante era que no se hubiera quemado. Ahora esa misma niña me decía que yo estorbaba. Valeria, hija. Traté de acercarme, de tocarle el brazo, pero ella dio un paso atrás. No me toques con esas manos mojadas, mamá. Mira cómo te pones. Siempre dramática. Se dio vuelta y me lanzó las últimas palabras antes de irse a su cuarto. Piénsalo bien. Ya hablé con Fernando. O cambias, o vas a tener que buscar dónde quedarte. El sonido de su puerta al cerrarse retumbó en toda la casa. Me quedé sola en la cocina, con las manos todavía mojadas, goteando sobre el piso. Sentí que las rodillas me temblaban. Busqué la silla más cercana y me dejé caer. 61 años tengo. 61 años de trabajar, de sacrificarme, de dar todo por esa niña. Y así me lo pagaba. Ahora, antes de seguir contándote lo que pasó esa noche, necesito que sepas algo. Necesito que me entiendas. Porque lo que voy a contarte no es solo mi historia. Es la historia de muchos de nosotros, los que ya pasamos los 60, los que criamos hijos solos, los que dimos todo y ahora nos tratan como si fuéramos una carga, como si estuviéramos de sobra en nuestras propias casas. Si estás escuchando esto y tienes mi edad, si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, si alguna vez escuchaste palabras parecidas, déjame un comentario. Solo dime de dónde me escuchas. No estás solo. Yo tampoco estaba sola, aunque en ese momento me sentía la persona más abandonada del mundo. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años y vivo en Villa María del Triunfo, en las afueras de Lima. Esta casa donde estaba sentada llorando esa noche es mía. La heredé de mis padres hace casi 30 años. Aquí crié a Valeria sola, después de que mi esposo Carlos muriera en un accidente de construcción cuando ella tenía apenas 12 años. Fui costurera toda mi vida. Trabajé desde los 16, primero en un taller del centro, después en mi casa cuando nació Valeria. Me pasaba las noches en la máquina Singer, que todavía está en el cuarto del fondo, cosiendo pantalones, arreglando vestidos de novia, haciendo uniformes escolares. Las manos me quedaron marcadas. Tengo callosidades en los dedos de tanto empujar la tela, de tanto cortar patrones, de tanto planchar. Las venas se me notan gruesas, azules, y me duelen cuando va a llover. Con ese trabajo pude darle a Valeria todo. No fuimos ricas, pero nunca le faltó nada. Estudió en un colegio decente. Le compré su uniforme nuevo cada año. Le pagué una academia para que entrara a la universidad, aunque al final no terminó la carrera porque se embarazó de Mateo. Cuando nació mi primer nieto hace 9 años, yo tenía 52. Todavía cosía,
Todavía me sentía fuerte. Valeria me pidió ayuda. Mamá, ¿puedo quedarme contigo unos meses? Fernando está sin trabajo. Solo hasta que nos acomodemos. Los meses se volvieron años. 6 años tiene ya viviendo aquí con Fernando y los niños. Al principio todo era lindo. Yo ayudaba con Mateo, después cuando nació Lucía. Los cuidaba mientras Valeria trabajaba medio tiempo en una tienda. Cocinaba para todos, limpiaba. No me importaba. Eran mi familia. Pero algo empezó a cambiar hace como 2 años. Fernando consiguió un trabajo mejor, en una empresa de repuestos. Empezó a ganar bien. Valeria dejó la tienda y se quedó en casa, pero ya no para cuidar a los niños. Para eso me tenía a mí. Ella se la pasaba en el celular, saliendo con sus amigas, comprándose ropa. Cuando yo le decía algo, me contestaba mal. Ya, mamá, no molestes. Mamá, eso ya te lo conté. Mamá, los niños están bien, deja de preocuparte tanto. Los domingos mis amigas del taller me invitaban a almorzar, a caminar por el parque. Yo les decía que sí, me arreglaba, me ponía mi blusa buena, y cuando estaba por salir, Valeria me pedía que me quedara. Mamá, los niños te necesitan. Mamá, tengo que salir, no puedo dejarlos solos. Mamá, Fernando tiene una reunión importante, quédate hoy, otro día vas. Otro día nunca llegaba. Dejé de ver a mis amigas, dejé de salir. Me quedaba en casa, cocinando, limpiando, cuidando a Mateo y Lucía mientras Valeria y Fernando hacían su vida. Me sentía cansada. Los pies me dolían. La espalda me mataba de tanto estar parada. Pero me callaba. Una se calla porque es la mamá, porque piensa que así tiene que ser, porque tiene miedo de molestar, de que te digan que eres egoísta, que ya estás vieja para andar de aquí para allá. Hace 6 meses me enfermé. Nada grave, una gripe fuerte que me dejó en cama una semana. Valeria ni siquiera me subió una sopa. Tuve que pedir ayuda a mi hermana Rosa por teléfono, y ella me mandó dinero para que comprara medicinas. Rosa vive en Miraflores, le va mejor que a mí. Se casó con un ingeniero, tiene su departamento bonito. Siempre me decía que me fuera a vivir con ella, pero yo no quería dejar mi casa, no quería dejar a mis nietos. Cuando me recuperé, esperaba que Valeria me dijera algo. Un gracias, mamá, por todo lo que haces. Un perdón por no haberte cuidado. Nada. Siguió igual. Peor. Empezó a hablarme como si yo fuera la empleada. Mamá, plancha esta blusa. Mamá, los niños tienen hambre. Mamá, limpia el baño que viene mi amiga. Y yo obedecía. Como una tonta, obedecía. Hasta esa noche. Hasta que me dijo que yo era un peso, que estorbaba, que Fernando estaba harto. Sentada en esa silla de la cocina, con las manos todavía húmedas, sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue rabia, fue algo peor, fue vergüenza. Vergüenza de haberme dejado tratar así. Vergüenza de haber criado a una hija capaz de decirme esas cosas. Vergüenza de seguir ahí, esperando migajas de cariño. Me levanté despacio. Las piernas me temblaban. Caminé hasta mi cuarto, ese cuarto pequeño al fondo de la casa que antes era mi taller. La máquina Singer seguía ahí, cubierta con una sábana vieja. Me senté en la cama y miré alrededor. No tenía casi nada mío. Toda la casa estaba llena de cosas de Valeria, de Fernando, de los niños. Mis fotos, mis recuerdos, todo estaba guardado en cajas debajo de la cama porque ocupaban espacio y hacían que la casa se viera vieja. Abrí el cajón de mi mesa de noche. Ahí estaba mi libreta, esa donde anoto los gastos, las cuentas. Y ahí estaba también la libreta más vieja, donde tengo guardado el número de mi cuenta del banco. Hace 12 años, cuando Carlos murió, cobré un seguro. No era mucho, pero lo guardé. Nunca le dije a Valeria cuánto era. Fui ahorrando de mis costuras también, de los arreglos que hacía para las vecinas. Peso por peso, sol por sol, durante años. Nadie sabía de esa plata. Nadie. También estaba la escritura de la casa. A nombre mío. Solo mío. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa. A las 11 de la noche, Valeria y Fernando se rieron fuerte en su cuarto. Hablaban,
felices, como si no hubiera pasado nada, como si no me hubieran destrozado horas antes. A la 1 de la madrugada, Lucía se despertó llorando. Esperé. Pensé que Valeria iría. Pero no. Los llantos siguieron hasta que yo me levanté. Fui a su cuarto, la calmé, le di agua, la arrullé hasta que se volvió a dormir. Volví a mi cama con el cuerpo adolorido. A las 3:27 de la madrugada seguía despierta. La casa estaba en silencio. Todos dormían tranquilos, menos yo. Me senté en la cama. Sentí un peso enorme en el pecho, una tristeza tan grande que apenas podía respirar. Pensé en Carlos. Pensé en todo lo que había trabajado, en todo lo que había dado. Pensé en mis manos viejas, cansadas, arrugadas. Pensé en cómo me habían hablado. Eres un peso. Estorbas. Y en ese momento, en esa madrugada fría de Lima, sin luna, sin estrellas, me sentí más sola que nunca. No veía salida. No sabía qué hacer. Solo sabía que algo dentro de mí se había roto para siempre y que ya nada volvería a ser como antes. Cuando amaneció, bajé a preparar el desayuno como todos los días. Mis ojos ardían de no haber dormido. Me dolía la cabeza, pero mis manos sabían qué hacer. Puse el agua para el café, saqué el pan, calenté leche para los niños. Todo en automático, como había hecho durante años. Mientras esperaba que hirviera el agua, me apoyé en la mesada y miré por la ventana de la cocina. Empezaba a clarear. El cielo estaba gris, como siempre en Lima a esa hora. Los perros del vecino ladraban. Alcancé a ver la casa de doña Mercedes al frente, con su jardincito que ella cuida tanto. Pensé en cuántas mañanas había estado parada en ese mismo lugar, mirando por esa misma ventana, preparando desayunos para Valeria. Desde que era chiquita, yo me levantaba temprano para ella. Cuando tenía 6 años y entraba al colegio, yo me despertaba a las 5:30 de la mañana. Le preparaba su avena caliente, le ponía pasas porque así le gustaba. Le planchaba el uniforme la noche anterior, le lustraba los zapatos. Carlos salía a trabajar a las 6, y antes de irse siempre me daba un beso en la frente. «Gracias, Patty», me decía. Así me llamaba él. Patty. Carlos era bueno, trabajaba duro en la construcción. No ganaba mucho, pero era responsable. Llegaba cansado, con las manos llenas de cemento, la ropa sucia, pero siempre traía su sobre con la plata el viernes. Me lo daba completo. Administra tú, que yo no sé de esas cosas. Y yo administraba. Estiraba cada sol. Compraba en el mercado al final del día, cuando bajaban los precios. Cosía ropa para los vecinos para sacar un extra. Así pudimos comprarle a Valeria sus útiles, sus cuadernos, hasta una bicicleta rosada cuando hizo su primera comunión. Era una niña linda, Valeria. Tenía el pelo largo y negro, brillante, que yo le peinaba cada mañana antes del colegio. Le hacía trenzas, le ponía moñitos. Le gustaba que le contara cuentos en las noches. Se acurrucaba conmigo en mi cama y me pedía que le hablara de cuando yo era chica, de mi mamá, de cómo era el barrio antes. «Otra historia, mami», me decía con esa vocecita dulce. Y yo le contaba hasta que se quedaba dormida en mis brazos. Cuando murió Carlos, Valeria tenía 12 años. Fue un accidente en la obra, un andamio que se cayó. Me avisaron a las 2 de la tarde. Recuerdo que estaba cosiendo un vestido de quinceañera, celeste con encaje blanco. Sonó el timbre. Era un compañero de Carlos. Tenía la cara pálida. «Señora Patricia, pasó algo». No me dejaron ver el cuerpo hasta el día siguiente. Decían que estaba muy golpeado. El velorio fue en mi casa. Pusimos el cajón en la sala. Valeria no se despegó de mí en toda la noche. Lloraba aferrada a mi cintura. «Mami, no me dejes. Mami, tengo miedo». Le acariciaba el pelo, le decía que todo iba a estar bien, que yo iba a cuidarla siempre. Por dentro me estaba muriendo. Tenía 38 años y me había quedado viuda, con una hija que mantener, con una casa que pagar, con un futuro que se veía negro como esa noche. Pero no me rendí. Al día siguiente del entierro, me senté en la mesa de la cocina con mis libretas. Anoté todo: cuánto tenía ahorrado, cuánto debía, cuánto necesitaba para que Valeria siguiera estudiando.
El seguro de Carlos iba a tardar meses en salir. Mientras tanto, tenía que arreglármela sola. Hablé con don Julio, el dueño del taller donde yo había trabajado antes. Le pedí trabajo. «Patricia, eres buena, pero no puedo pagarte mucho», me dijo. Le dije que no importaba, que necesitaba trabajar. Me dio costuras para hacer en casa, pantalones de jean, docenas de pantalones que yo cosía en las noches después de que Valeria se dormía. Fueron años duros. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, llevaba a Valeria al colegio, volvía corriendo, cosía hasta la 1 de la tarde, preparaba el almuerzo, iba a buscar a Valeria, la ayudaba con las tareas, preparaba la cena, la acostaba y volvía a la máquina hasta las 11, a veces hasta las 12 de la noche. Los dedos me sangraban. Me puse lentes porque me empezó a fallar la vista de tanto coser con poca luz. La espalda me dolía tanto que algunos días no me podía ni agachar. Pero no paraba, no podía parar. Valeria era mi motor. Todo lo que hacía era por ella. Cuando sacaba buenas notas, yo lloraba de alegría. Guardaba sus boletas en una carpeta especial. Le compraba su helado favorito para celebrar. Cuando cumplió 15, le hice una fiesta. Pequeña, solo la familia y algunas amigas, pero le hice su vestido yo misma. Celeste, con brillos. Me pasé un mes cosiéndolo. El día de la fiesta, cuando bajó la escalera vestida así, me puse a llorar. «Mami, no llores», me dijo riéndose. Pero yo no podía parar. Era tan hermosa, y yo estaba tan orgullosa de haberla criado, de haberle dado eso a pesar de todo. Terminó el colegio. Le pagué una academia para que se preparara para la universidad. Entró a estudiar administración. Yo seguía cosiendo día y noche para pagarle los pasajes, los libros, el almuerzo. Ella me llamaba desde la universidad a veces, emocionada. «Mami, saqué 18 en el examen. Mami, el profesor dijo que mi trabajo estaba muy bien». Yo guardaba esas llamadas en el corazón como tesoros. Pero en tercer ciclo todo cambió. Conoció a Fernando. Empezó a salir más, a llegar tarde. Yo le decía que tuviera cuidado, que estudiara, que no se distrajera. «Ya, mamá, no molestes. Ya soy grande». Tenía 20 años. A los 21 me dijo que estaba embarazada. Se me cayó el alma al piso. «¿Y la universidad?», le pregunté. «La dejo, mamá. Voy a casarme con Fernando. Él va a trabajar». No me gustaba Fernando. Algo en él no me daba confianza. Era buen mozo, eso sí, y le hablaba bonito a Valeria. Pero no tenía trabajo fijo, saltaba de un lado a otro. Vendía repuestos, después trabajó en un taller, después en una tienda. Nunca duraba. Pero Valeria estaba enamorada. Se casaron en el registro civil nomás, sin fiesta. Yo les presté plata para el alquiler de un cuarto en Chorrillos. Cuando nació Mateo, fui al hospital con mi bolsa lista para ayudarla. Me quedé con ella una semana. Le cocinaba, lavaba los pañales, cargaba al bebé en las noches para que ella descansara. Ahí empezaron los pedidos. «Mamá, ¿me prestas para la leche del bebé? Mamá, Fernando está sin trabajo. ¿Puedes ayudarnos con el alquiler?». Yo decía que sí. Siempre decía que sí. Saqué de mis ahorros, les daba lo que podía. Pero nunca era suficiente. A los 6 meses me dijo que ya no podían pagar el cuarto. «Mamá, ¿podemos quedarnos contigo unos meses?». «Unos meses», eso dijo. Llegaron con 2 bolsas de ropa y la cuna de Mateo. Se instalaron en el cuarto de Valeria, el que había sido suyo toda la vida. Yo me pasé al cuarto del fondo, el del taller. No me importaba. Era mi hija, mi nieto. Los quería ayudar. Al principio Fernando era amable. Me ayudaba a cargar las bolsas del mercado. Me decía «Doña Pati», con respeto. Pero cuando consiguió el trabajo en la empresa de repuestos y empezó a ganar bien, cambió. Ya no me ayudaba. Se sentaba en el sofá a ver televisión mientras yo cocinaba. Valeria también cambió. Se compraba ropa cara. Se pintaba las uñas en el salón. Salía con sus amigas y me dejaba a los niños. «Mamá, cuídamelos. Vuelvo en la tarde». Yo me tragaba las palabras. Me decía a mí misma que era normal,
que estaban jóvenes, que necesitaban salir, pero por dentro algo me dolía. Había días que me sentía como la empleada, no como la mamá, no como la dueña de la casa. Cuando cumplí 60, ni siquiera me felicitaron. Valeria se acordó 2 días después. Ay, mamá, perdón, se me pasó. Ya sabes cómo es. Me regaló una bufanda que estoy segura compró apurada en cualquier tienda. Ni siquiera me quedaba bien. Era verde, un color que nunca uso. La guardé en el cajón y nunca me la puse. Mis amigas del taller, las que todavía cosían, me invitaron ese día a almorzar. Les dije que no podía, que tenía que cuidar a los niños. La verdad es que Valeria estaba en la casa, pero me daba vergüenza decirles que mi propia hija no había hecho nada por mi cumpleaños. Me quedé en casa, preparé mi almuerzo sola, me comí un pedazo de torta que compré yo misma en la panadería. Lloré en mi cuarto, lloré bajito para que nadie me oyera. Y esa mañana, parada en la cocina después de la peor noche de mi vida, mientras el agua hervía y el sol empezaba a entrar por la ventana, me hice la pregunta que me había estado haciendo durante meses, durante años. ¿Será que yo la hice así? ¿Será que yo malcrié a Valeria? ¿Será que le di tanto que la eché a perder? ¿Será que por darle todo le enseñé a no valorar nada? La culpa me carcomía, pero no tenía tiempo de quedarme pensando. Escuché pasos en la escalera. Valeria bajaba. Venía en pijama, con el pelo suelto, bostezando. Me miró como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no me hubiera destrozado. ¿Ya está el desayuno?, me preguntó mientras se sentaba en la mesa. Le serví su café, le puse el pan. No dije nada. Ella tampoco. Comió mirando el celular. Fernando bajó después. Tampoco me habló. Se sirvió su café y salió a trabajar. Los niños bajaron corriendo, con hambre. Les di su leche, su pan con mantequilla. Mateo me abrazó. Abuela, hoy en el colegio vamos a dibujar. Le sonreí. Le acaricié el pelo. Lucía me mostró su muñeca. Mira, Abu, le puse un vestido nuevo. Le dije que estaba linda. Cuando los niños terminaron, Valeria los llevó al colegio. Yo me quedé limpiando la cocina. Lavé los platos, sequé la mesa, barrí el piso. Después subí a los cuartos. Tendí las camas, recogí la ropa sucia, la puse en la lavadora. Todo en silencio. Todo con el corazón pesado. A las 11 de la mañana sonó el teléfono. Era Rosa, mi hermana. Patty, ¿cómo estás? Hace días que no me llamas. Le dije que estaba bien, que había estado ocupada. ¿Segura? Te oigo rara. No le conté nada. No quería preocuparla. Todo bien, Rosa. Ya te llamo más tarde. Colgué antes de que siguiera preguntando. Valeria volvió a las 12. Traía bolsas de la tienda, ropa nueva. Mamá, había oferta, no pude resistir, dijo riéndose. Subió a su cuarto a probarse todo. Yo seguía limpiando. Esa tarde tuve que lavar el baño, fregar el piso de la sala, limpiar los vidrios. A las 5 mis pies no me respondían. Me senté un momento en la silla de la cocina. Cerré los ojos. Me dolía todo. Cuando abrí los ojos, Valeria estaba parada frente a mí. Tenía puesta una blusa nueva, blanca, bonita. Mamá, plánchame esto para mañana. Me dejó la blusa en las piernas y se fue. Ni siquiera esperó mi respuesta. Ni siquiera me preguntó si estaba cansada, si me dolía algo, si necesitaba ayuda. Agarré la blusa. Era suave, cara. Miré mis manos. Arrugadas, con manchas de la edad, con las venas marcadas. Manos que habían trabajado toda la vida. Manos que habían cosido, limpiado, cocinado, cuidado. Y ahí estaba yo, a los 61 años, todavía sirviendo, todavía obedeciendo, todavía tragándome el dolor. Esa noche, después de planchar la blusa, de preparar la cena, de acostar a los niños, me senté en mi cama. Saqué mi libreta vieja. Miré el número de cuenta, los ahorros que nadie sabía que tenía. Miré la escritura de la casa, y por primera vez en mi vida pensé en algo que nunca había pensado: irme, dejar todo, desaparecer. Pero todavía no estaba lista. Todavía me quedaba un hilo de esperanza de que las cosas cambiaran, de que Valeria se diera cuenta,
de que me pidiera perdón. Todavía tenía miedo de dar ese paso, hasta que pasó lo que pasó al día siguiente. Al día siguiente era sábado. Me levanté temprano como siempre. Preparé el desayuno, limpié la cocina. Valeria y Fernando se levantaron tarde, casi a las 10. Desayunaron sin hablarme. Los niños jugaban en la sala. Yo estaba terminando de lavar cuando sonó el timbre. Era doña Cristina, una de mis amigas del taller. Hacía meses que no la veía. Estaba en la puerta con otra señora, doña Lucía, que también cosía conmigo antes. Las dos sonreían. Patricia, venimos a visitarte. Hace tanto que no sabemos de ti. Se me iluminó el corazón. Hacía tanto que no recibía una visita, que no hablaba con alguien que no fuera Valeria o los niños. Las invité a pasar. Cristina, Lucía, qué alegría verlas. Pasen, pasen. Les ofrecí café. Se sentaron en la mesa de la cocina, la misma donde yo pasaba las horas sola. Empezamos a conversar. Me contaron del taller, de las chicas que seguían cosiendo, de los pedidos. Patricia, ¿por qué no vuelves? Don Julio siempre pregunta por ti. Dice que nadie cose tan bien como tú. Sentí un calor en el pecho. Alguien me valoraba, alguien se acordaba de mí. Estaba sirviéndoles el café cuando Valeria bajó. Venía con la cara de pocos amigos. Se quedó parada en la puerta de la cocina, mirándonos. No saludó. Doña Cristina la saludó a ella. Valeria, ¿cómo has crecido? Hace años que no te veo. Ya tienes tus hijitos, ¿verdad? Valeria apenas le respondió. Sí. Ni siquiera sonrió. Se fue a la sala sin más. Doña Cristina me miró extrañada. Yo me puse roja de la vergüenza. Seguimos conversando, pero yo ya estaba incómoda. Sentía que Valeria nos estaba escuchando, que algo iba a pasar. A los 10 minutos, Valeria volvió a la cocina. Mamá, los niños tienen hambre. ¿Ya preparaste el almuerzo? Me habló como si mis amigas no estuvieran ahí, como si yo fuera su empleada. Sentí que la cara me ardía. Valeria, todavía son las 11. El almuerzo no es hasta la 1. Bueno, pero empieza a preparar algo. Y baja la voz, que Fernando está durmiendo. Se dio vuelta y se fue otra vez. El silencio en la cocina se volvió pesado. Doña Cristina y doña Lucía se miraron entre ellas. No dijeron nada, pero yo sabía lo que estaban pensando. Sabía que habían visto cómo me hablaba mi propia hija. Intenté seguir la conversación, pero ya no era lo mismo. A los 5 minutos, mis amigas se pararon. Patricia, te dejamos descansar. Ya vemos que estás ocupada. Doña Lucía me apretó la mano. Cualquier cosa, nos llamas. Se fueron. Cerré la puerta detrás de ellas y me quedé parada en el pasillo. Sentí una humillación tan grande que no sabía dónde meterme. Mis amigas habían visto cómo me trataban. Habían visto que en mi propia casa yo no mandaba nada, que mi hija me hablaba como a una sirvienta. Subí a mi cuarto, me senté en la cama. Las manos me temblaban. Quería llorar, pero ya no me salían lágrimas. Ya había llorado tanto que parecía que no me quedaban más. Sentí un peso enorme en el pecho, una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Me acosté de lado, abracé la almohada, cerré los ojos. Pensé, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice para merecer esto? No sé cuánto tiempo pasó. Media hora, tal vez más. Escuché que tocaban la puerta de mi cuarto. Era Valeria. Entró sin esperar que yo dijera pase. Se sentó en la orilla de mi cama. Pensé que venía a pedirme perdón, que se había dado cuenta de cómo me había tratado delante de mis amigas. Pero no. Mamá, tenemos que hablar. Su voz era fría. Me senté en la cama. La miré. Tenía los brazos cruzados, esa mirada dura que tanto me dolía. Mamá, necesito saber cuánto dinero tienes. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Qué cuánto dinero tienes ahorrado? Fernando y yo estamos pensando en comprar un departamento. Necesitamos que nos ayudes con la inicial. Sé que tienes plata guardada. Del seguro de papá, de tus costuras. Sé que nunca gastas en nada. Me quedé callada. No podía creer lo que estaba escuchando. No había venido a pedirme perdón, había venido a pedirme plata. Valeria, ese dinero es mío. Lo he ahorrado durante años para mi vejez.
para cuando ya no pueda trabajar, para las emergencias. Ay, mamá, no seas egoísta. ¿Para qué lo quieres si igual vives con nosotros? Fernando dice que es tonto que tengas esa plata guardada sin usarla. Podríamos comprar un departamento más grande, donde todos estemos mejor. Tú también te beneficias. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No era solo la petición, era el tono. Era la forma en que me hablaba, como si yo le debiera algo, como si mi dinero fuera de ella. No, Valeria, ese dinero no lo voy a tocar. Su cara cambió, se puso roja. ¿No? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos vas a negar esto? Te damos techo, comida, te dejamos vivir con nosotros. Esta es mi casa, Valeria. Me salió la voz más fuerte de lo que esperaba. Esta casa es mía, la heredé de mis padres. Ustedes viven aquí porque yo los dejé quedarse. Se paró de golpe. ¿Ah, sí? ¿Y crees que eso te da derecho a vivir de gorra? Mira, mamá, si no quieres ayudarnos, está bien. Pero entonces vas a tener que empezar a pagar tu parte. De la comida, de los servicios, de todo. No podemos seguir manteniéndote. Me quedé helada. Mantenerme. Como si yo no fuera la que limpiaba, cocinaba, cuidaba a los niños. Como si yo no fuera la dueña de la casa. Valeria, creo que estás confundida. Yo no vivo de gorra. Yo... Lo que sea, mamá. Piénsalo. O ayudas o empiezas a pagar. Tú decides. Salió del cuarto y cerró la puerta de un golpe. Me quedé sentada en la cama, temblando. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue la rabia, fue claridad. Una claridad fría, dura, que me atravesó como un cuchillo. Vi todo con una nitidez terrible. Vi que esto no iba a cambiar, que Valeria no iba a cambiar, que mientras yo siguiera ahí, ella me iba a seguir usando, me iba a seguir humillando, me iba a seguir sacando todo lo que pudiera. Vi que yo había permitido esto, que por miedo a quedarme sola, por miedo a perder a mi hija, a mis nietos, había aceptado migajas. Había aceptado ser tratada como nada, y ya no podía más. Me levanté de la cama. Caminé hasta el espejo viejo que tengo colgado en la pared. Me miré. Vi a una mujer de 61 años, cansada, con ojeras, con el pelo gris despeinado, con la ropa vieja. Pero también vi algo más. Vi fuerza, vi dignidad enterrada bajo años de aguantar, y me dije a mí misma, en voz baja pero firme, basta, hasta aquí. No iba a gritar, no iba a pelear, no iba a suplicar que me trataran bien. Iba a hacer algo mucho más poderoso, iba a irme, en silencio, sin avisar, sin darles la oportunidad de manipularme, de hacerme sentir culpable, de convencerme de que me quedara. Me senté en la cama otra vez. Saqué mi libreta. Empecé a anotar. Primero, llamar a Rosa. Preguntarle si podía quedarme con ella unos días. Segundo, ir al banco, mover mi dinero a una cuenta nueva donde Valeria no pudiera rastrearlo. Tercero, buscar un cerrajero que pudiera cambiar las cerraduras de la casa. Cuarto, hacer una maleta con lo mínimo, lo que pudiera cargar sola. Quinto, irme en la madrugada, cuando todos durmieran. Sentía el corazón latiéndome fuerte. Tenía miedo, pero también sentía algo que no había sentido en años. Sentía poder. Sentía que yo estaba tomando una decisión, que yo estaba recuperando el control de mi vida. Esa tarde actué normal. Preparé el almuerzo. Serví a todos. Comí en silencio. Valeria y Fernando hablaban de sus planes, de departamentos, de viajes. Yo los escuchaba sin decir nada. Los niños jugaban. Mateo me preguntó si podía jugar con él después. Le dije que sí, que más tarde. Jugamos con sus carros en el piso de su cuarto. Él se reía. Yo lo miraba y sentía el corazón apretado. Iba a extrañar a mis nietos, pero sabía que tenía que hacerlo. En la noche, después de acostar a los niños, después de limpiar la cocina, subí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Saqué mi celular. Marqué el número de Rosa. Contestó al segundo timbre. «¿Patty? ¿Qué pasó? Es tarde». «Rosa, necesito pedirte un favor muy grande». Me tembló la voz. «¿Puedo ir a quedarme contigo unos días? Te lo voy a explicar todo, pero necesito salir de aquí». Hubo un silencio.
Después la voz de Rosa, preocupada. «Patty, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo?» «Estoy bien. Solo necesito irme. ¿Puedo ir?» «Claro que sí. Esta es tu casa también. Ven cuando quieras. ¿Quieres que vaya por ti?» «No, yo voy. Mañana en la madrugada. No digas nada a nadie, ¿sí?» «Está bien, Patty. Aquí te espero». «Con lo que necesites», colgué. Respiré hondo. Saqué una bolsa vieja del armario. Empecé a meter ropa. No mucha. Un par de pantalones, blusas, ropa interior, mis medicinas, mi cepillo de dientes. Guardé mis documentos, mi DNI, la escritura de la casa, la libreta con los números de mis cuentas, las fotos viejas de Carlos, de Valeria cuando era niña. Metí mi rosario, el que me regaló mi mamá antes de morir. Cerré la bolsa. La escondí debajo de la cama. Me acosté vestida. Puse el despertador del celular a las 3 de la madrugada. En silencio, sin sonido, solo vibración. Cerré los ojos. No dormí. Me quedé ahí, escuchando los ruidos de la casa. A las 11, Valeria y Fernando se acostaron. Los escuché reírse, hablar. A las 12, todo quedó en silencio. A la 1, a las 2, seguía despierta. El corazón me latía fuerte. A las 3 de la madrugada, el celular vibró en mi mano. Me levanté despacio. Saqué la bolsa de debajo de la cama. Abrí la puerta de mi cuarto con cuidado de que no hiciera ruido. El pasillo estaba oscuro. Bajé la escalera paso a paso, agarrándome del barandal. Cada escalón me parecía que sonaba como un trueno, pero nadie se despertó. Llegué a la sala. Fui a la mesa del comedor. Saqué una hoja de papel y un lapicero. Con la mano temblorosa, escribí: «Peso no se queda donde no es querido. No me busquen». Dejé el papel en el centro de la mesa, bien visible. Agarré mi bolsa. Abrí la puerta de la calle despacio. Salió un chirrido. Me quedé quieta, esperando. Nada. Nadie se despertó. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. El aire de la madrugada estaba frío. La calle estaba vacía. Los perros del vecino no ladraron. Empecé a caminar hacia la avenida donde podía tomar un taxi. Cada paso que daba me sentía más liviana, como si un peso enorme se me estuviera cayendo de los hombros. Sentía miedo, sí, sentía tristeza, pero también sentía algo más fuerte. Sentía libertad. Llegué a la casa de Rosa cuando empezaba a amanecer. Ella me estaba esperando en la puerta de su edificio, en pijama, con una chaleca encima. Cuando me vio llegar en el taxi con mi bolsa, corrió a abrazarme. No dije nada. Me puse a llorar en sus brazos ahí mismo, en la vereda, mientras el taxista se iba. «Ya, Patty, ya. Estás bien. Estás conmigo». Me apretó fuerte. Olía a crema de manos, a café recién hecho. Me llevó adentro. Su departamento era chiquito pero acogedor. Tenía calefacción. Hacía años que no sentía calor en una casa. En mi casa siempre hacía frío porque Valeria decía que el gas estaba caro. Rosa me sentó en el sofá. Me trajo una manta. Me preparó té caliente con miel. «Ahora me cuentas todo», me dijo. Y le conté. Le conté de las humillaciones, de las palabras de Valeria, de cómo me trataban como empleada en mi propia casa, de la petición del dinero, de todo. Rosa me escuchaba con la cara cada vez más roja de rabia. «Patty, esa niña está podrida. Perdón que te lo diga así, pero es la verdad. Yo te había dicho hace años que no dejaras que se quedara viviendo ahí. Pero tú siempre tan buena, tan noble». Me agarró las manos. «Pero hiciste bien en venirte. Ya basta. Aquí te quedas el tiempo que necesites». Me quedé dormida en el sofá de Rosa, tapada con la manta, por primera vez en meses, sin tener que preocuparme de levantarme temprano a hacer desayuno para nadie. Dormí como no dormía hace años, profundo, sin sobresaltos. Cuando desperté, ya eran las 2 de la tarde del domingo. Rosa estaba en la cocina preparando almuerzo. Olía a guiso, a comida de verdad. «¿Cómo dormiste?», me preguntó cuando me vio parada en la puerta de la cocina. «Bien», le dije, y era verdad. Me dolía el cuerpo de la tensión, pero me sentía descansada. Rosa me sirvió un plato grande de guiso con arroz. «Come tranquila.
Después vemos qué hacemos. Mientras comíamos, sonó mi celular. Era Valeria. Miré la pantalla. Dejé que sonara hasta que se cortó. A los 2 minutos volvió a sonar. Otra vez Valeria. No contesté. Sonó 5 veces más. Después empezaron los mensajes. Entré a verlos. El primero decía: «Mamá, ¿dónde estás?». El segundo: «Mamá, contesta». El tercero: «Mamá, encontré tu papel. ¿Qué significa esto?». El cuarto ya tenía otro tono: «Mamá, esto es ridículo. Vuelve a casa». El quinto: «Mamá, los niños te están preguntando». Bloqueé el número. Rosa me miró. ¿Era ella? Asentí. Déjala que sufra un poco, que sienta lo que es que alguien desaparezca de tu vida sin aviso. El lunes en la mañana fuimos al banco. Le pedí a Rosa que me acompañara. Llegamos a las 9, apenas abrieron. Pedí hablar con un ejecutivo. Me atendió un muchacho joven, amable. Le expliqué que quería cerrar mi cuenta actual y abrir una nueva. Me preguntó por qué. Le dije que era por seguridad, que tenía problemas familiares. No me preguntó más. Hicimos los trámites. Pasé todo mi dinero a la cuenta nueva. Eran 42,000 soles, ahorros de 12 años. El muchacho me dio una tarjeta nueva, un número nuevo. «Nadie puede acceder a esta cuenta salvo usted, señora», me dijo. Me sentí aliviada. Después fuimos a una notaría. Rosa conocía a un abogado, amigo de su esposo. Le expliqué mi situación. Le mostré la escritura de la casa. Le dije que necesitaba protegerla, que mi hija no pudiera hacer nada con ella. El abogado me explicó que como la casa estaba a mi nombre, nadie podía venderla ni hipotecarla sin mi firma, pero me recomendó hacer un testamento claro. «Señora Patricia, hágalo ahora que está lúcida, que tiene todas sus facultades. Así nadie puede reclamar después». Hicimos el testamento ese mismo día. Dejé la casa a Rosa, no a Valeria. Si algo me pasaba, Rosa heredaría todo. Salimos de la notaría casi a las 2 de la tarde. Rosa me invitó a almorzar en un restaurante. Hacía años que no comía en un restaurante. Pedí pollo a la brasa con papas fritas. Me lo comí todo. Estaba delicioso. Rosa me miraba sonriendo. «Te ves mejor, Patty. Tienes otro color en la cara». El martes llamé a un cerrajero que Rosa me recomendó. Le expliqué la situación. Le di la dirección de mi casa. Le pedí que fuera ese mismo día, en la tarde, cuando Valeria llevara a los niños al colegio y Fernando estuviera en el trabajo. «Necesito que cambies todas las cerraduras. Puerta principal, puerta del fondo, ventanas, si se puede». «¿Y si hay alguien adentro?», preguntó el cerrajero. «Si hay alguien, les dices que la dueña de la casa soy yo, que ellos son inquilinos y que tienen una semana para desocupar o llamar a la policía». Me salió firme. El cerrajero no preguntó más. A las 4 de la tarde me llamó el cerrajero. «Señora, ya está. Cambié todas las cerraduras. Estaba la señora adentro, la hija me parece». Se puso a gritar, a decir que yo no podía hacer eso. Le mostré la orden suya. Le dije que usted es la dueña. Se puso histérica. Llamó a alguien por teléfono. Yo terminé el trabajo y me fui. «Aquí le dejo las llaves nuevas en su casa de su hermana», como me dijo. Colgué. Respiré hondo. Ya estaba hecho. Valeria ya sabía que yo iba en serio, que no era un berrinche, que no iba a volver rogando. Esa noche, Rosa me prestó su computadora. Abrí mi correo. Tenía 12 mensajes de Valeria. Los leí uno por uno. El primero era suplicante. «Mamá, por favor, no hagas esto. Hablemos». El segundo ya era más duro. «Mamá, esto es un abuso. No puedes dejarnos en la calle». El tercero. «Mamá, Fernando dice que te va a demandar». Los últimos eran insultos. Decía que yo era una mala madre, que era egoísta, que los niños lloraban por mí, que ella nunca me iba a perdonar. No contesté ninguno. Cerré el correo, apagué la computadora. Rosa me puso la mano en el hombro. «¿Estás bien?», le dije que sí. Y era verdad. Me dolía, sí. Pero sabía que estaba haciendo lo correcto. El miércoles en la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era Fernando. «Doña Patricia, necesito hablar con usted». Su voz sonaba tensa.
Usted no puede hacer esto. Tenemos 2 niños. ¿Dónde quiere que vivamos? Fernando, ustedes tienen trabajo, tienen dinero. Busquen un lugar para alquilar. Yo les di techo durante 6 años. Fue suficiente. Pero usted es la abuela. Los niños la necesitan. Los niños tienen padres. Yo necesito descansar. Necesito vivir mi vida. Tienen una semana para sacar sus cosas de mi casa. Después voy a ir con la policía. Usted está loca. Valeria tenía razón. Usted está senil. Colgué. Me temblaban las manos. Pero no de miedo. De rabia. Senil. Me habían dicho senil. Yo que había trabajado toda mi vida, que había criado a mi hija sola, que había mantenido esa casa en pie. Senil. El jueves me armé de valor. Le dije a Rosa que quería ir a mi casa, que necesitaba sacar algunas cosas más, cosas que me habían quedado. Rosa me dijo que me acompañaba. Fuimos en su carro. Llegamos a las 11 de la mañana. El barrio se veía igual. La casa de doña Mercedes, los perros del vecino ladrando, el kiosco de la esquina. Mi casa estaba cerrada, las cortinas corridas. Saqué la llave nueva que me había dejado el cerrajero. Abrí la puerta. La casa estaba hecha un desastre. Platos sucios apilados en el lavadero, ropa tirada en el sofá, juguetes por todos lados. Olía a basura. En solo 4 días, sin mí, la casa se había vuelto un chiquero. Subí a mi cuarto, saqué más ropa, algunos libros que me gustaban, la foto de mi boda con Carlos que tenía guardada. Bajé al taller. Destapé mi máquina Singer. La acaricié. ¿Cuántas horas había pasado ahí? ¿Cuánta ropa había cosido? Decidí dejarla por ahora. Ya volvería por ella. Estaba saliendo cuando escuché la puerta abrirse. Era Valeria. Traía a los niños de la mano. Mateo y Lucía corrieron hacia mí. ¡Abuela! Me abrazaron. Sentí que el corazón se me partía. Los abracé fuerte. Les di besos. Hola, mis amores. ¿Cómo están? Abuela, ¿por qué te fuiste? Mamá dice que te enojaste, dijo Mateo. Lucía me miraba con los ojos llorosos. Abú, te extrañamos. Valeria se acercó. Tenía la cara desencajada, ojeras, el pelo sucio. Se veía mal. Mamá, necesitamos hablar, a solas. Miró a Rosa. ¿Puedes llevarte a los niños afuera un momento? Rosa miró a los niños. Vengan, chicos, vamos a comprar un helado. Los niños se fueron con ella, aunque Mateo volteaba a mirarme. Valeria cerró la puerta. Nos quedamos paradas en la sala, frente a frente. El silencio era tenso. Valeria fue la primera en hablar. Mamá, esto ya llegó muy lejos. Sé que me pasé, sé que te traté mal, pero no puedes hacer esto. No puedes dejarnos en la calle. No los estoy dejando en la calle, Valeria. Tienen dinero, tienen trabajo, pueden buscar dónde vivir. ¿Con qué plata, mamá? Tenemos gastos, el colegio de los niños, la comida, la ropa. No nos alcanza para pagar alquiler. Entonces aprendan a administrarse. Dejen de comprar ropa cara. Dejen de salir a comer afuera. Hagan lo que yo hice toda mi vida, sacrificarse. Valeria se puso roja. ¿Sacrificarme? Yo me sacrifico todos los días. Tengo 2 hijos. Tengo una casa que cuidar. Una casa que es mía, que tú ensuciaste, que dejaste hecha un desastre en 4 días, porque nunca limpiaste. Nunca cocinaste. Nunca cuidaste a tus hijos como debías. Todo lo hacía yo, y tú solo me usabas. Eso no es cierto. Sí es cierto. Me salió la voz más fuerte de lo que pensé. Sentí algo soltándose dentro de mí, algo que había guardado por años. Me usaste, Valeria. Me trataste como empleada. Me humillaste delante de tus amigas, delante de mis amigas. Me pediste plata, mi plata que ahorré con sacrificio. Me dijiste que yo era un peso, que estorbaba. ¿Te acuerdas? Se quedó callada. Bajó la vista. Estaba enojada. No lo dije en serio. Sí lo dijiste en serio, y aunque no fuera cierto, me lo dijiste. Me dolió, Valeria. Me dolió como no te imaginas. Sentí que se me quebraba la voz. Yo te di todo. Todo. Trabajé día y noche para que no te faltara nada. Me quedé viuda y seguí adelante por ti. Te cuidé, te crié, te pagué todo. ¿Y así me pagas? Valeria empezó a llorar.
Mamá, perdóname. Tienes razón. Fui una mala hija, pero dame otra oportunidad. Vuelve a casa. Prometo que va a cambiar. Te voy a tratar bien. Fernando también. Los niños te necesitan. La miré. Lloraba, pero algo en mí no cedía. Ya había llorado suficiente. Ya había sufrido suficiente. No, Valeria, no vuelvo. Necesito vivir mi vida. Necesito descansar. Necesito estar donde me valoren, y aquí no me valoran. Mamá, por favor. Tienen una semana para sacar sus cosas. Después viene la policía. Pueden buscar dónde alquilar. La casa me la quedo yo. Es mía. Si quieren seguir viéndome, si quieren que vea a los niños, va a ser en mis términos. Cuando yo diga. Donde yo diga. Pero no voy a volver a vivir con ustedes. Eso se acabó. Valeria se quedó callada. Las lágrimas le caían. Después su cara cambió. Volvió la dureza. Está bien, mamá. Si eso es lo que quieres, está bien. Pero no esperes que te perdone. No esperes que los niños te perdonen. Les voy a decir que su abuela nos abandonó, que prefirió su comodidad antes que su familia. Me dolió, pero no retrocedí. Diles lo que quieras, Valeria. Yo sé la verdad. Y cuando sean grandes, ellos también van a saber. Salí de la casa. Rosa me estaba esperando afuera con los niños. Me agaché, los abracé fuerte. Los quiero mucho, mis amores. Siempre los voy a querer. La abuela no se va a olvidar de ustedes. Les di besos. Mateo me abrazó el cuello. Abuela, ¿cuándo vuelves? Le acaricié el pelo. Pronto, mi amor. Pronto nos vemos. Subí al carro de Rosa. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo. Valeria estaba parada en la puerta con los niños. Se veía perdida, asustada. Y yo, por primera vez en años, me sentía libre. La primera semana en casa de Rosa fue extraña, casi irreal. Me despertaba temprano por costumbre, a las 5:30 de la mañana, con el cuerpo ya acostumbrado a décadas del mismo horario. Pero al abrir los ojos, tardaba unos segundos en recordar dónde estaba. La luz entraba diferente por esas ventanas. Los ruidos de la calle sonaban distintos, más lejanos. No tenía nada que hacer. Por primera vez en 40 años, no tenía que preparar desayuno para nadie. No tenía que limpiar. No tenía que organizar el día en función de las necesidades de otros. Rosa ya se había ido a trabajar cuando yo me levantaba, dejando la casa en un silencio que me resultaba ensordecedor. Me dejaba café hecho en la cafetera eléctrica, pan recién comprado en la mesa, mantequilla, mermelada y siempre una nota escrita con su letra apurada que decía: «Descansa, te lo mereces». A veces agregaba «te quiero» o un corazón dibujado. Esas notas me hacían llorar. Me sentaba sola en la cocina de su departamento, tomando mi café despacio, sorbo a sorbo, sintiendo el calor de la taza entre mis manos arrugadas, mirando por la ventana sin un propósito específico. Desde el piso 11 se veía todo Miraflores. Los edificios modernos, los árboles del parque, el mar a lo lejos brillando bajo el sol de la mañana. Era bonito, objetivamente bonito. Pero me sentía rara, desconectada de esa belleza. Era como si estuviera viendo la vida de otra persona, no la mía. No estaba acostumbrada a estar quieta, a no tener una lista mental de pendientes que cumplir. Mis manos buscaban algo que hacer, se movían solas sobre la mesa, inquietas. Me paraba, lavaba mi taza con cuidado, la secaba con un paño, la guardaba en el lugar exacto donde Rosa la tenía. Limpiaba las migajas del pan, acomodaba el azucarero. Después no sabía qué hacer. Me quedaba de pie en medio de la sala, sintiéndome como un mueble fuera de lugar. El tercer día, Rosa llegó del trabajo pasadas las 7 de la tarde y me encontró limpiando su departamento con una dedicación casi frenética. Había trapeado los pisos hasta dejarlos brillantes, sacudido cada mueble, lavado toda la ropa que encontré, incluida la que estaba limpia, y estaba reorganizando su cocina por tercera vez. Ella me miró con las manos en la cintura, pero sus ojos no mostraban enojo, sino preocupación. «Patty, ¿qué haces? Te dije que descansaras, por eso estás aquí». «Es que no puedo estar sin hacer nada, Rosa. Me siento inútil. Me siento como si estuviera robándote, viviendo aquí sin aportar nada. No sé cómo simplemente existir.
Mi voz se quebró en las últimas palabras. Se sentó conmigo en el sofá, despacio, como si yo fuera algo frágil que podía romperse. Me agarró las manos con firmeza, obligándome a dejar de retorcer los dedos. Patty, durante 40 años no paraste ni un solo día. Criaste a Valeria completamente sola, sin ayuda de nadie. Trabajaste día y noche, en la costura, en casas, donde fuera necesario. Después, cuando ella volvió con su familia, cuando pensaste que finalmente podrías descansar, te volviste a poner a trabajar para ellos como si fueras su empleada. ¿Cuándo descansaste tú? ¿Cuándo hiciste algo solo para ti, por el simple placer de hacerlo? Me quedé callada, mirando nuestras manos entrelazadas, las de ella suaves, las mías ásperas, marcadas por el trabajo. Tenía razón y lo sabía. No me acordaba de la última vez que había hecho algo solo para mí, algo que no fuera una necesidad o una obligación. No sé cómo descansar, Rosa. De verdad que no sé. No sé cómo vivir sin estar cuidando a alguien. Es lo único que he hecho toda mi vida. Sin eso, ¿qué soy? Eres Patricia. Eres una mujer fuerte, trabajadora, talentosa, y vas a aprender quién eres más allá de tu trabajo, más allá de ser madre y abuela. Vas a aprender a vivir para ti, y yo te voy a ayudar en cada paso. Al día siguiente, sábado, Rosa me despertó temprano entrando a la habitación con energía. «Vístete bonita, vamos a salir, hoy es tu día». Me llevó al malecón de Miraflores. Hacía años, tal vez 5 o 6, que no iba a ese lugar. Caminamos despacio por el paseo de madera, sin prisa, mirando el mar inmenso que se extendía hasta el horizonte. Había gente corriendo con ropa deportiva colorida, paseando perros de todas las razas, tomando café en los cafés elegantes con vista al océano. Parejas jóvenes se sacaban fotos. Familias con niños comían helados. El aire olía a sal y a libertad. Se sentía fresco en los pulmones, limpio, renovador. Rosa me compró un café grande y una torta de chocolate en una cafetería bonita, de esas con mesas de madera y plantas colgantes. Nos sentamos en una mesa afuera, bajo una sombrilla blanca. El café costaba casi lo mismo que yo gastaba en comida para todo un día. Pero Rosa insistió. «¿Cuánto hace que no te comprabas algo solo porque querías? ¿Solo porque te daba placer?», me preguntó mientras removía su capuchino. Pensé, busqué en mi memoria. No me acordaba de un solo momento reciente. Siempre compraba lo necesario, lo práctico, lo que duraba. Nunca caprichos, nunca lujos. No sé, años, muchos años, tal vez desde antes de que Carlos muriera. Pues ahora vas a empezar a hacerlo. Tienes tu plata, Patty, tu plata que ahorraste con tu trabajo, con tu esfuerzo. Úsala, disfrútala. Te la ganaste con cada puntada, con cada hora de trabajo. Es tuya y de nadie más. Después me llevó a una librería preciosa en un centro comercial. Había estantes hasta el techo llenos de libros de todos los colores. Olía a papel nuevo, a posibilidades. ¿Te acuerdas que antes te gustaba leer? Era verdad. De joven, antes de que naciera Valeria, me encantaba leer novelas románticas, historias de aventuras. Pero dejé de hacerlo cuando ella nació. Nunca tenía tiempo. Nunca tenía energía. Rosa me compró 3 libros sin preguntarme, eligiéndolos ella según lo que recordaba que me gustaba. Son para ti, para que leas en las tardes, en las noches, cuando quieras. No porque tengas que hacer algo, sino porque quieres. Esa noche, después de cenar tranquilas, viendo una serie en la televisión, empecé a leer uno de los libros. Era una historia de una mujer de mi edad que viajaba sola por Europa después de enviudar. Me atrapó desde la primera página. Leí hasta las 11 de la noche, perdida completamente en esa historia. Hacía tantísimo tiempo que no me quedaba despierta por placer, solo porque quería seguir haciendo algo que me gustaba. Mientras tanto, Valeria y Fernando seguían viviendo en mi casa como si nada hubiera pasado. Pasó la semana que les había dado en el mensaje. No se fueron. No contestaron. Pasó una segunda semana. Nada. El lunes siguiente, con el estómago hecho un nudo pero con determinación, fui con Rosa a la comisaría del distrito.
Puse una denuncia formal por ocupación ilegal. Les expliqué a los policías, con voz temblorosa pero firme, que era mi casa, que estaba a mi nombre, que les había pedido repetidas veces que se fueran, que no querían salir. Me pidieron la escritura del inmueble, el documento de identidad, pruebas de que era mía. Se las mostré todas. Tenía todo en orden. Señora, vamos a ir a notificarlos formalmente. Si en 3 días no desocupan de manera voluntaria, los sacamos con orden judicial y presencia policial. El miércoles por la tarde fueron los policías a mi casa. Rosa me contó después, porque ella pasó por ahí para ver qué sucedía, para hacer mis ojos. Dice que Valeria salió a la puerta gritando como loca, llorando de rabia más que de tristeza. Que Fernando discutió acaloradamente con los policías, tratando de justificar por qué tenían derecho a estar ahí. Pero los policías no escucharon excusas. Les dieron la notificación oficial en un papel sellado. 3 días para desocupar voluntariamente o desalojo forzado con consecuencias legales. El viernes en la tarde, justo antes de que cayera el sol, Rosa pasó otra vez por mi casa para verificar. La casa estaba vacía, con las luces apagadas y las cortinas corridas. Se habían ido finalmente. Me avisó por teléfono. Su voz sonaba aliviada. «Patty, ya se fueron. No hay nadie. ¿Quieres que vayamos a ver el estado de la casa?» Fuimos el sábado en la mañana temprano, cuando el barrio recién despertaba. Abrí la puerta con mi llave nueva, la que había mandado hacer. Mi corazón latía rápido. La casa estaba vacía de personas, pero sucia, descuidada, maltratada. Habían dejado basura acumulada en bolsas en el patio, muebles viejos rotos que no quisieron llevar, manchas oscuras en las paredes que antes estaban limpias, platos sucios en el lavadero. Me dolió profundamente ver mi casa así, mi hogar tratado con tanto desprecio. Pero también sentí un alivio inmenso, como si pudiera respirar aire puro después de años. Ya no estaban. Mi casa era mía otra vez. Rosa me ayudó a limpiar sin quejarse ni un momento. Contratamos a una señora del barrio, doña Marta, una mujer mayor que limpia casas y que siempre me había saludado con cariño. Entre las 3 dejamos la casa presentable, habitable, digna otra vez en 2 días completos de trabajo duro. Contraté a un pintor recomendado por don Julio para que pintara todas las paredes de blanco fresco. Cambié las cortinas viejas por unas nuevas color crema. Puse sábanas nuevas en mi cama que olían a limpio. Compré ollas nuevas, platos nuevos, vasos nuevos, porque Valeria se había llevado casi todo lo que servía, dejándome solo lo roto. Poco a poco, con cada cambio, con cada objeto nuevo, la casa volvió a ser mía, a sentirse mía, a tener mi energía, no la de ellos. Por el barrio empezaron los comentarios inevitables. La gente hablaba. Doña Mercedes, mi vecina de enfrente, la señora que siempre estaba pendiente de todo, vino a tocar el timbre 2 días después. «Patricia, ¿es cierto que Valeria se fue? ¿Que los echaste? ¿Qué pasó realmente?» Le conté. No todo, no los detalles más dolorosos, pero lo suficiente para que entendiera. Doña Mercedes negó con la cabeza repetidamente, con expresión de pena y aprobación mezcladas. «Ay, Patricia, qué pena que llegaran a esto. Pero hiciste bien, muy bien. Yo veía desde mi ventana cómo te trataban. Me daba tanta rabia, me hervía la sangre, pero no me metía porque pensaba que era tu familia y no era mi lugar. Pero me alegro profundamente que pusiste un alto. Te respeto por eso». La noticia corrió rápido por el barrio como siempre pasaba. Mis amigas del taller de costura, doña Cristina y doña Lucía, vinieron a visitarme juntas una tarde. Esta vez pude recibirlas bien, con la dignidad que merecían. Les preparé café recién hecho, les serví galletas María en un plato bonito. Conversamos tranquilas durante horas, sin interrupciones, sin Valeria bajando a tratarme mal delante de ellas, sin tensión en el ambiente. Les conté con calma lo que había pasado estos meses. Doña Cristina me abrazó fuerte cuando terminé. «Patricia, qué valiente eres. No cualquiera hace lo que hiciste tú. Te admiro con toda mi alma». Don Julio, del taller de confecciones donde yo trabajaba desde hace años, me llamó por teléfono esa misma semana. «Patricia,
me enteré de todo por las chicas. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas trabajo? Porque tengo costuras acumuladas hasta el techo. Nadie cose como tú, con tu calidad y tu dedicación. Le dije que sí, que me gustaría mucho volver a coser, pero a mi ritmo, sin presiones de tiempo, sin estrés. Claro, Patricia. Por supuesto. Tú me dices cuánto puedes hacer y cuándo, y listo, sin problemas. Empecé a coser otra vez en mi taller, pero ahora era diferente, completamente diferente. Antes cosía por necesidad urgente, por obligación económica, contrarreloj. Ahora cosía porque me gustaba, porque me relajaba, porque el sonido de la máquina me hacía compañía. Don Julio me mandaba pantalones para dobladillos, blusas para ajustar, arreglos simples que yo podía hacer bien. Yo los hacía en mi taller pequeño pero ordenado, en mi casa, escuchando la radio con programas que me gustaban, tomando mi té cuando quería. Cuando terminaba un lote, él pasaba a recogerlo y me pagaba en efectivo. Yo guardaba esa plata en mi cuenta del banco, pero también, por primera vez, me compraba cosas para mí. Me compré zapatos nuevos de buena calidad, cómodos, con plantillas especiales para mis pies que tanto me dolían después de tantos años de pie. Me compré una blusa bonita color verde agua en una tienda del centro, que me encantó apenas la vi en el maniquí. Me compré cremas para las manos resecas, para la cara arrugada. Cosas que antes me parecían lujos innecesarios, vanidades sin sentido. Rosa me invitaba seguido a su casa los fines de semana. Los domingos almorzábamos juntas, cocinando entre las dos, riendo, conversando de todo. A veces íbamos al cine en el centro comercial. Hacía más de 10 años que no iba al cine, que no me sentaba en esas butacas cómodas con un balde de palomitas. Vimos una película romántica que Rosa eligió. Lloré al final cuando los protagonistas se reencontraban después de años. Rosa me pasó los pañuelos de papel riéndose con ternura. Eres igualita a mamá. Ella también lloraba en todas las películas románticas. Hablar de mi mamá, recordarla, me hizo bien al corazón. Recordar los tiempos buenos de mi infancia, cuando éramos chicas y jugábamos en la calle, cuando todo era más simple y el futuro parecía lleno de posibilidades. Un mes después de que Valeria se fue de mi casa, reuní el coraje para volver a ir a misa. Antes iba todas las semanas sin falta, era parte de mi rutina. Pero cuando Valeria y Fernando llegaron a vivir conmigo, dejé de ir completamente. Siempre había algo urgente que hacer, alguien que cuidar, alguna demanda que atender. Entré a la iglesia del barrio, San Martín de Porres, la misma donde había bautizado a Valeria hacía tantos años. Me senté en una banca del fondo, queriendo pasar desapercibida. La misa me tranquilizó el alma. Recé con fervor por mí, por mis fuerzas para seguir adelante. Recé por Valeria también, aunque me doliera hacerlo. Recé por los niños inocentes. Al salir, el padre Julio, que llevaba años en esa parroquia, me saludó con sorpresa. «Patricia, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Te he extrañado». Le conté un poco de mi situación. Me escuchó con atención, sin juzgar. Me dijo que rezaría por mí, por mi familia, por la sanación. Me sentí acompañada espiritualmente. 2 meses después de que se fueron, cuando ya empezaba a acostumbrarme a mi nueva vida, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido que no tenía registrado. Era Valeria. Había cambiado de número de teléfono. El mensaje era largo y decía: «Mamá, necesito hablar contigo urgente. Estamos mal, muy mal. Fernando perdió el trabajo en la construcción. No tenemos dinero para pagar el alquiler del cuarto donde estamos. Los niños preguntan por ti todos los días, lloran por ti. Por favor, contéstame». Me quedé mirando el mensaje en la pantalla mucho tiempo, leyéndolo una y otra vez. Sentí el impulso automático, casi físico, de contestar inmediatamente, de ofrecer ayuda, de resolver sus problemas como siempre había hecho. Pero después respiré profundo y recordé. Recordé las palabras crueles. Recordé las humillaciones constantes. Recordé cómo me trataron como sirvienta en mi propia casa. Respiré hondo varias veces. Le contesté después de pensarlo bien. «Valeria,
Lamento sinceramente que estén pasando dificultades económicas, pero tienen que resolverlo ustedes, como adultos responsables. Yo estoy dispuesta a ver a los niños cuando quieran traerlos, pero no voy a dar dinero. No voy a volver a vivir con ustedes. Cuídense. No contestó durante días. El silencio me generó ansiedad. Pasaron 2 semanas largas. Después llegó otro mensaje, diferente en tono. Mamá, Fernando consiguió trabajo finalmente. En un taller mecánico en Los Olivos. No paga mucho, pero es algo estable. Yo también estoy buscando trabajo en lo que pueda. Conseguimos alquilar un cuarto pequeño en Los Olivos. Es chico, pero alcanza para los 4. Podemos ir a verte. Los niños te extrañan muchísimo. Yo también te extraño. Esta vez contesté más rápido, con menos dudas. Pueden venir el domingo a las 3 de la tarde. Solo los niños y tú. Fernando no. Todavía no estoy lista para verlo. El domingo llegaron exactamente a las 3 en punto. Escuché el timbre y mi corazón se aceleró. Mateo y Lucía tocaron con insistencia. Cuando abrí la puerta, se me tiraron encima con fuerza, casi tirándome. «Abuela, abuela, te extrañamos tanto». Los abracé fuerte, hundiéndome en ellos. Olían a jabón barato, a niños, a inocencia. Los hice pasar rápidamente. Valeria entró detrás de ellos, callada. Se veía diferente, completamente transformada. Más flaca, demacrada, con ojeras, más cansada en los ojos. Tenía el pelo recogido en una cola simple, sin brillo, sin maquillaje que antes siempre usaba, con ropa sencilla, usada, sin las marcas que tanto le gustaban. Les preparé chocolate caliente a los niños en la cocina. Les saqué las galletas que había comprado pensando en ellos. Se sentaron en la mesa felices, sonriendo. «Abuela, te extrañamos mucho todos los días», dijo Mateo con solemnidad. «¿Por qué no vives con nosotros ya? ¿Por qué nos fuimos?», preguntó Lucía con confusión en sus ojos grandes. Les expliqué con palabras simples, cuidadosas. La abuela necesitaba su espacio, su casa para ella, mi amor. Pero lo sigo queriendo exactamente igual que siempre. Eso nunca va a cambiar. Valeria se sentó conmigo en la sala mientras los niños jugaban ruidosamente en el comedor con algunos juguetes que les presté. Estuvimos calladas un rato largo, incómodo. El silencio pesaba. Después ella habló con voz baja. «Mamá, tenías razón, en todo, en absolutamente todo. No me di cuenta de lo difícil que es la vida hasta que tuve que hacerlo todo sola, sin ti. Limpiar, cocinar 3 veces al día, cuidar a los niños sin descanso, buscar trabajo, preocuparme por el dinero. Es agotador, desesperante. No sé cómo lo hiciste tú durante tantos años completamente sola». La miré fijamente. Esperé sin decir nada. Necesitaba escuchar más. Necesitaba que fuera real. «Perdóname, mamá. De verdad, con todo mi corazón. Fui una hija horrible, la peor hija. Te traté como basura. Te usé sin ningún respeto. Pensé que eras mi obligación, que tenías que hacer todo por mí simplemente porque eres mi mamá, porque me diste la vida. Pero estaba completamente equivocada. Tú ya hiciste tu parte hace años. Más que tu parte. Me criaste sola. Y yo no te valoré nunca. Nunca te dije gracias». Sentí un nudo apretado en la garganta, lágrimas que querían salir. ¿Y Fernando? Fernando también está aprendiendo a duras penas. Perdió su trabajo en la construcción porque llegaba tarde constantemente, porque se peleaba con los jefes, porque no respetaba órdenes. Pensaba que todo era fácil, que la vida le debía algo. Ahora en el taller mecánico tiene que trabajar duro de verdad, 9 horas diarias. Llega a casa sucio de grasa, cansado, adolorido, pero está tratando de cambiar. Los dos estamos tratando, porque tocamos fondo. Me alegro, Valeria. De verdad me alegro de que estén aprendiendo. ¿Hay alguna manera de que me perdones algún día? No te pido que vuelvas a vivir con nosotros. Entiendo perfectamente que no quieras y no te culpo, pero quisiera que estuvieras en nuestras vidas de alguna forma, que vieras a los niños regularmente, que fuéramos familia otra vez, diferente, con límites, pero familia al fin. Pensé durante largo rato. Miré hacia el comedor,
a Mateo y Lucía, jugando con alegría. Pensé en todo lo que había pasado en estos meses, en el dolor inmenso, en las lágrimas, en las noches sin dormir angustiada. Pero también pensé en que era mi hija, mi única hija, en que, a pesar de todo lo horrible, la quería de alguna manera retorcida. No va a ser fácil, Valeria. Para nada. No voy a olvidar lo que pasó. Las heridas están ahí. Pero puedo intentar perdonar. Poco a poco, con mucho tiempo, con acciones, no solo palabras. Se le cayeron las lágrimas en silencio por las mejillas. Gracias, mamá. Gracias por darme esta oportunidad. No la voy a desperdiciar. No la abracé. Todavía no podía hacer eso, pero le puse la mano en el brazo unos segundos. Era un comienzo pequeño, frágil. Cuando se fueron al caer la tarde, me quedé sentada en la sala en silencio. Miré mi casa con ojos nuevos. Mi casa limpia, ordenada, tranquila, llena de mi energía. Mi máquina Singer en el taller, brillando, lista para cuando yo quisiera usarla. Mi cama grande para mí sola con sábanas limpias. Mi cocina donde preparaba mi comida a mi hora, lo que yo quería. Mi plata en el banco, segura, creciendo, solo mía. Me levanté despacio. Fui a la cocina caminando sin prisa. Me preparé un té de manzanilla en mi taza favorita. Saqué 2 galletas del tarro. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar donde antes se sentaba Carlos cuando estaba vivo, donde después se sentó Fernando como si fuera el dueño. Ahora me sentaba yo, porque era mi casa, mi vida, mis decisiones, mis reglas. Y por primera vez en muchísimos años me sentí en paz verdadera. Han pasado 10 meses desde aquella madrugada en que salí de mi casa con una bolsa y el corazón roto. 10 meses en los que mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. Estoy sentada en la sala de mi casa, la misma casa donde viví tantos años, pero que ahora se siente diferente. Se siente mía de verdad. Son las 4 de la tarde de un domingo. Acabo de terminar de preparar un budín de limón, ese que me enseñó a hacer mi mamá hace tantos años. La casa huele dulce. Tengo puesta mi blusa verde agua, la que me compré hace meses, la primera cosa bonita que me compré solo porque me gustó. Me veo al espejo del pasillo y casi no me reconozco. Subí un poco de peso. Rosa dice que es porque ahora como tranquila, porque ya no vivo con el estómago cerrado del estrés. Tengo mejor cara. El pelo me lo corté, más corto, más moderno. Me lo tiñó una vecina que tiene un salón. Ya no tengo todas las canas. Me veo más joven. Suena el timbre. Son Valeria y los niños. Vienen todos los domingos ahora. Es parte del acuerdo que hicimos. Ellos vienen a visitarme, pasamos la tarde juntos, después se van a su casa. Ya no viven conmigo. Y yo duermo tranquila en mi cama, sola, sin ruidos, sin que nadie me despierte. Abro la puerta. Mateo y Lucía entran corriendo. Ya crecieron un poco en estos meses. Mateo tiene 8 años, está más alto. Lucía 6, ya perdió sus primeros dientes. Me abrazan. Abuela, ¿qué cocinaste? Huele rico. Les doy besos. Hice budín, mi amor. Después comemos. Valeria entra detrás. Trae una bolsa. Mamá, te traje unas naranjas del mercado. Estaban en oferta. Las recibo. Gracias, hija. Todavía me cuesta decirle así, con naturalidad. Pero poco a poco vamos sanando. Valeria también cambió. Consiguió trabajo hace 4 meses. Trabaja en una oficina de contabilidad, medio tiempo. No gana mucho, pero ayuda. Fernando sigue en el taller mecánico. Están alquilando un departamento pequeño en Los Olivos. Viven ajustados, pero se las arreglan. Ya no me piden plata, y yo no ofrezco. Aprendí que ayudar no es lo mismo que resolverles la vida. Los niños se van a jugar al cuarto que era de Valeria. Lo dejé para ellos. Tiene sus juguetes, algunos libros. Valeria y yo nos sentamos en la cocina. Le sirvo café. Ella saca un cuaderno de su bolsa. Mamá, quería mostrarte esto. Estoy haciendo un presupuesto familiar, como me enseñaste. Anotar todos los gastos, ver en qué podemos ahorrar. Le echo un vistazo. Está bien hecho. Ordenado. Muy bien, Valeria. Así se hace. Ella me mira.
Nunca te lo dije, pero me acuerdo de cuando yo era chica, de verte sentada en esta misma mesa con tus libretas, anotando números, haciendo cuentas. Pensaba que eras aburrida. No entendía que estabas haciendo malabares para que a mí no me faltara nada. Me quedo callada. Son esos momentos los que me hacen pensar que sí, que hay esperanza, que mi hija está entendiendo. Era lo que tenía que hacer, Valeria. Tú eras mi prioridad. Lo sé, mamá, y no te lo supe valorar, pero ahora sí. Ahora que yo tengo que estirar cada sol para que alcance, para que los niños tengan su comida, su colegio. Ahora entiendo. Tomamos el café en silencio. Es un silencio cómodo, no como antes. Después ella habla otra vez. Fernando me preguntó si podía venir un domingo de estos. Para pedirte perdón, para hablar contigo. Lo pienso. Todavía no, Valeria. Dame más tiempo. Todavía me duele lo que él dijo, lo de senil. Ella baja la vista. Lo sé, él se arrepiente. Pero entiendo, cuando estés lista. Cortamos el budín. Les sirvo a los niños. Se lo comen felices. Lucía tiene crema en la nariz. Se la limpio con una servilleta. Mateo me cuenta del colegio, de sus amigos, de que sacó 18 en matemáticas. Le digo que estoy orgullosa. Valeria los mira con ternura. Después me mira a mí. Gracias por recibirnos, mamá. Sé que no tenías obligación. Son mis nietos, Valeria. Siempre van a ser bienvenidos. Tú también, pero en mis términos. Ella asiente. En tus términos, lo entiendo. Se van a las 7. Los despido en la puerta. Mateo me abraza fuerte. Te quiero, abuela. Lucía me da un beso. Hasta el próximo domingo, Abu. Valeria me da un beso en la mejilla. Es un gesto pequeño, pero significa mucho. Cierro la puerta. Me quedo en el pasillo. Miro mi casa. Tranquila. Ordenada. Mía. Voy a la cocina. Lavo las tazas, los platos. Pero ahora no lo hago con resentimiento. Lo hago porque es mi casa, mi espacio, y me gusta que esté limpio. Prendo la radio. Suena una canción vieja, de esas que bailaba con Carlos. Me pongo a tararear mientras seco los platos. Mañana lunes voy a ir a casa de Rosa. Quedamos en ir juntas al mercado, después a almorzar a un restaurante chino que ella conoce. El martes tengo turno con el doctor para mi control. El miércoles viene doña Cristina a tomar té. El jueves voy a la iglesia, a la reunión del grupo de la tercera edad. Conocí a otras señoras ahí, mayores como yo, que también pasaron por cosas difíciles. Nos juntamos, conversamos, rezamos, a veces hacemos manualidades. Me hace bien estar con gente que me entiende. El viernes y el sábado coso. Don Julio me sigue mandando trabajo. La semana pasada me pagó 300 soles por unos arreglos. Ese dinero es mío. Lo guardo o me lo gasto en lo que quiero. La semana antepasada me compré un libro nuevo, una novela de amor que vi en la librería. Lo terminé en 3 noches. Me encantó. Esta semana quiero comprarme unas pantuflas nuevas, bien mullidas para mis pies. Rosa me invitó el mes que viene a ir con ella a Paracas, un paseo de fin de semana. Dice que su esposo no puede ir, que tiene trabajo, que vayamos nosotras 2 solas. Le dije que sí. Hace años que no voy a la playa. Hace años que no viajo a ningún lado. Estoy emocionada. Ya me compré un sombrero para el sol. Es de paja, con una cinta celeste. Me queda bonito. Me siento en mi sofá. Agarro uno de mis libros. Pero antes de empezar a leer, me quedo pensando en todo lo que pasó. En cómo llegué a ese punto de quiebre. En cómo encontré las fuerzas para irme. En cómo reconstruí mi vida. Aprendí algo muy importante en estos meses. Aprendí que dar todo no significa que tengas que darte a ti misma hasta desaparecer. Aprendí que ser madre, ser abuela, no significa ser esclava. Aprendí que el amor de verdad no humilla, no pisotea, no usa. Aprendí que poner límites no es ser mala persona. Es cuidarse, es respetarse. Aprendí que está bien decir no. Está bien decir basta. Está bien alejarse de donde te hacen daño, aunque sea tu propia familia. Porque la familia no es solo sangre. La familia es quien te cuida, quien te valora, quien te trata con dignidad. Y si tu propia sangre no te da eso,
entonces tienes derecho a buscar tu paz en otro lado. Aprendí que no es egoísmo pensar en una misma, que después de tantos años de trabajo, de sacrificio, de dar, tengo derecho a recibir. Tengo derecho a descansar. Tengo derecho a gastar mi plata en mí. Tengo derecho a vivir en mi casa sin que nadie me trate mal. Tengo derecho a decir, esto es mío, esto lo trabajé yo, y yo decido qué hago con ello. Aprendí que nunca es tarde, que a los 61 años, cuando pensaba que mi vida ya estaba definida, que ya no había nada que hacer, todavía pude cambiar. Todavía pude tomar decisiones, todavía pude empezar de nuevo. Y si yo pude, tú también puedes. Porque sé que me estás escuchando. Sé que tal vez estás en una situación parecida. Tal vez tienes hijos que te tratan mal. Tal vez vives en tu propia casa pero no te sientes dueña de nada. Tal vez cocinas, limpias, cuidas y nadie te lo agradece. Tal vez te dicen que eres un estorbo, que ya no sirves, que eres una carga. Tal vez has llorado en las noches preguntándote qué hiciste mal, por qué te toca esto después de tanto dar. Y quiero que sepas algo. No hiciste nada mal. No eres una carga. No eres un estorbo. Eres una persona valiosa. Eres alguien que trabajó toda su vida, que crió hijos, que sacrificó sus sueños por otros. Y mereces respeto. Mereces amor. Mereces dignidad. Y si no te lo están dando, tienes derecho a buscarlo. Tienes derecho a irte. Tienes derecho a poner límites, aunque te digan egoísta, aunque te hagan sentir culpable. La culpa es una herramienta que usan para controlarte, para que sigas ahí, aguantando, dando, sin recibir nada a cambio. Pero no tienes que cargar con esa culpa. Ya cargaste suficiente. Ya diste suficiente. Ahora te toca recibir. Te toca descansar. Te toca ser feliz. Y si nadie te lo va a dar, dátelo tú misma, como hice yo. Me fui. Recuperé mi casa. Recuperé mi vida. Recuperé mi dignidad. Y aunque dolió, aunque fue difícil, aunque hubo noches que lloré de miedo y de tristeza, valió la pena. Porque ahora puedo mirarme al espejo y estar orgullosa de mí. Puedo acostarme en paz. Puedo levantarme sin ese peso en el pecho. No te estoy diciendo que sea fácil. No lo fue para mí, pero fue necesario. Y si estás en ese punto, si estás cansada, si ya no aguantas más, quiero que sepas que hay salida, que hay vida después, que hay paz después, que hay alegría después. Busca ayuda. Llama a esa hermana, a esa amiga, a ese familiar que te ofreció su casa. Ve al banco, protege tu dinero. Habla con un abogado, protege tu casa si es tuya. Haz un plan, y cuando estés lista, da el paso. Sal de donde te hacen daño, porque mereces más, mucho más. Y si ya diste ese paso, si ya te fuiste, si ya pusiste límites, quiero que sepas que hiciste bien, que no estás sola, que somos muchos los que pasamos por esto, los que tuvimos que elegir entre seguir aguantando o recuperar nuestra vida, y elegimos nuestra vida, y no nos arrepentimos. Tu historia importa, tu dolor importa, tu fuerza importa, y puede ayudar a otros. Así como yo te estoy contando la mía, tú puedes contar la tuya. Déjame un comentario. Cuéntame dónde me escuchas, qué te pasó, cómo lograste salir, o si todavía estás buscando la forma. Ayudémonos entre nosotros. Seamos esa red que a veces nuestra propia familia no fue. Y si esta historia te tocó el corazón, si te sentiste identificada, si conoces a alguien que está pasando por esto, compártela. Mándala a esa amiga, a esa vecina, a esa prima que sabes que lo necesita. A veces una historia, una palabra, un testimonio, es lo que necesitamos para darnos cuenta de que sí se puede, de que no estamos locas, de que merecemos mejor. Suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. Historias de personas como nosotros, mayores, que hemos vivido, que hemos sufrido, pero que también hemos aprendido. Que tenemos sabiduría, experiencia, fuerza, que no somos invisibles, que importamos, porque importamos. Tú importas, yo importo, nuestra vida importa. Y nunca, nunca es tarde para reclamarla, para decir, esto es mío,
Esta vida es mía y yo decido cómo la vivo. Así que levanta la cabeza, seca esas lágrimas, respira hondo y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, eres más valiosa de lo que te han hecho creer. Y mereces ser feliz, mereces paz, mereces amor. Y si tienes que buscarlo lejos de donde estás, hazlo. Sin miedo, sin culpa, porque la vida es una sola. Y ya perdimos suficiente tiempo siendo pequeñas, siendo invisibles, siendo pisoteadas. Ahora nos toca brillar, nos toca vivir, nos toca ser felices. Y créeme, la felicidad existe. Yo la encontré, en mi casa tranquila, en mi café de las mañanas sin apuro, en mis libros, en mis paseos con Rosa, en los domingos con mis nietos, pero en mis términos, en mis noches de sueño profundo, en mi cuenta de banco que es solo mía, en mi libertad. La encontré, y tú también la puedes encontrar.